Saludos apreciados estudiantes. Hoy vamos a trabajar con las medidas del círculo. Bien, en este caso, las dos medidas que nosotros vamos a estar trabajando es el largo de arco y el área de un sector. ¿Ven? Antes de ir a los ejemplos, ¿verdad? De estos dos tipos de medidas, lo que vamos a hacer es ver qué es lo que es un arco. ¿Ven? En este caso, un arco, ¿ven? Es esa parte de la circunferencia que está comprendida entre el lado inicial y el lado terminal de un ángulo central en el círculo. ¿Qué quiere decir un ángulo central en el círculo? Pues un ángulo que comparte como vértice el centro del círculo. ¿Ven? Entonces, en este caso, pues este sería el lado terminal, este sería, perdón, lado inicial, lado terminal. Esto sería la longitud del arco o el arco, y esto que está aquí va a ser obviamente el grado o el radian de ese ángulo. Bien, entonces el largo del arco, pues, como dice aquí, es la parte de la circunferencia comprendida entre el lado inicial y el lado terminal de un ángulo central, ¿verdad? En el círculo. Bien, entonces para nosotros, ¿verdad?, calcular ese largo del arco, pues está dado por esta fórmula. S, que va a ser la letra que le asignamos al largo del arco, es igual al radio por el ángulo del ángulo. Bien, entonces, ¿qué es un sector? El sector es el área comprendida entre el lado inicial y el lado terminal de un ángulo central. ¿Ven? El largo del arco va a ser que solamente la parte de la circunferencia. El área de un sector va a ser todo el espacio que está comprendido dentro del ángulo central. ¿Ven? Y entonces su fórmula sería que el área de ese sector sería que igual a la mitad del radio elevado al cuadrado multiplicado por su ángulo. ¿Ven? Y obviamente tengo varios ejemplos aquí que vamos a ver cómo es que se aplica. ¿Ven? Primero, nos dicen que tenemos, no voy a hacer el dibujo del círculo, pues tengo varios, ¿verdad? Y no quiero. Pues número uno nos dice, mira, tiene un círculo con un radio de 10 metros y tiene un ángulo central con un medio radian. Bien, y entonces te dice, pues mira, vas a buscar el largo de ese arco, ¿verdad? De ese círculo con esas características. Pues entonces aquí lo único que hacemos es que tener en cuenta que el largo del arco es que multiplicar el radio por el ángulo. Pues entonces lo que hacemos es que S es igual a que al radio por el ángulo, el largo del arco, que S sería que el radio 10 metros por, en este caso, medio radian. ¿Ves? Pues entonces, en este caso sería que 10 metros entre, ¿verdad? Porque al multiplicar, esto tiene un 1 aquí, sería 10 por 1, 10, 1 por 2, 2. ¿Ves? Y entonces, en este caso, pues entonces eso me daría que el largo de ese arco sería que 5 metros radian. Bien. En este caso, pues se deja expresado de esta forma. Bien. Así que en realidad no es muy difícil el hallar el largo del arco, porque lo único que tiene que hacer es que multiplicar el radio por el ángulo.
Ahora bien, porque esta es la forma para hallar, ¿cómo se dice? El largo del arco. Pero vamos a suponer que entonces me pregunte por otra parte, ¿verdad? Por ejemplo, si me dice, mira, tienes el ángulo, que es 1/3 radian, tiene el largo de el arco, que es 2 pies, ¿verdad? Y te dice, pues mira, yo necesito saber cuál va a ser el radio de ese círculo que tiene esas características. ¿Ven? Pues entonces ya nosotros sabemos que la fórmula es que S es igual a R por el ángulo. ¿Ven? Pues entonces ahora lo que nos están pidiendo es que el radio, pues entonces yo lo que tengo que hacer es entrar a despejar esa ecuación, ¿verdad? Para R. Por lo tanto, si yo quiero saber el valor de R, lo que tengo que hacer es que dividir en ambos lados, ¿verdad? ¿Entre qué? Entre Z, que en este caso es el ángulo, ¿ven? Y finalmente, ¿qué me va a quedar? Que R, porque Z entre Z me va a dar 1, pues me va a quedar que R es igual a ¿qué? A S sobre el ángulo. Por lo tanto, si quiero el radio, lo que tengo que hacer es que dividir el largo del arco entre el ángulo. Por lo tanto, esto sería que 2 pies, ¿ven? Y entonces, en este caso, sería que 1/3, ¿ven? Que esto sería 1/3 radian. Entonces, aquí sería pies radian, ¿verdad? Porque ese es el resultado que vimos ahorita. Y aquí 1/3. Por lo tanto, en este caso, ¿qué va a suceder? Que tengo 2 pies dividido entre 1/3. Y aquí usted tiene que tener en cuenta la división de fracciones. Si yo tengo una división de fracciones, es lo mismo que multiplicar por el recíproco. En otras palabras, sería que 2 pies, ¿verdad? Radianes, pie entre radianes por 3, en este caso, radianes. Y entonces 2 por 3 me va a dar que 6 radianes se eliminan y me va a quedar que 10. Por lo tanto, el radio sería de 6 pies. ¿Bien? Y esto es una forma de aplicar también el largo del arco. Porque si nos quedamos con la fórmula simple, pues eso sería, ¿verdad?, sencillito, ¿verdad?, todas las matemáticas. Pero entonces te pueden dar otra información y requerir otra. Vamos a otro ejemplo, ¿verdad? Vamos a decir que ahora nos da, mira, el radio tiene 5 millas. 5 millas. El largo, en este caso, del arco es 3 millas radial. Y yo quiero saber cuál es el ángulo de ese ángulo central. Pues entonces, nuevamente, sabemos que ese, que es el largo del arco, es multiplicar el radio por el ángulo. Pues entonces, ahora nos están preguntando por el ángulo, pues entonces, ¿por qué voy a dividir en ambos lados por el radio? Y entonces me va a quedar, ¿verdad? Radio es 1, que Z es igual a que a S sobre R. Y entonces lo que voy a hacer es que sustituir el largo del arco sería que 3 millas radianes por, en este caso, que no por, dividido entre el radio, que son que 5 millas. Pues entonces, teniendo en cuenta la división de fracciones, pues esto sería que
3 millas, ¿verdad? Radianes, lo voy a multiplicar porque el recíproco de 5 millas, que sería que 1 sobre 5 millas. Por lo tanto, aquí esto sería que esto aquí es radian, es así al lado, radian, y entonces las millas se van, y esto sería que 3/5 de radian. Y eso sería el ángulo. Y esta es una forma de ver la aplicación de la fórmula del largo del arco. Ahora vamos a ver cómo aplicar, ¿verdad?, la fórmula del área de un sector. Bien, borramos. Pues entonces tengo, son más o menos, son los mismos básicamente. Lo que pasa es que ahora voy a buscar el área. Me dice, el radio es que 10 metros. Me dice, el ángulo es medio radian. Bien, entonces tengo que buscar el área. Pues ya yo sé que el área es que área es igual a que a 1/2 el radio a la 2 multiplicado por ¿qué? Por el ángulo. Pues entonces voy a sustituir, pues el área sería que 1/2 por el radio. El radio es que 10 metros a la 2, y el ángulo es que 1/2 radian. Pues entonces, ¿qué hago? Multiplico todo, ¿qué me va a dar? Área va a ser igual a ¿qué? Bueno, tengo que elevar el cuadrado primero. Sería que por 100 metros cuadrados por 1/2 radian. Entonces, ahora si multiplico y el 100 tiene como denominador un 1, pues entonces esto sería que 100 metros cuadrados, ¿verdad? Entre 4, de 2 por 2 es 4, y aquí va obviamente en radian. Y entonces si entre 4, ¿qué me va a dar? Que el área es que 25 metros cuadrados radian. Y ese sería que la aplicación de el área de un sector. Y también podemos tener que nos den, ¿verdad?, el área y nos pregunten o por el radio o por el ángulo, que lo vamos a ver ahora. Vamos a borrar aquí. Vamos a decir, nos están dando el radio, perdón, el ángulo, que es 1/3 de radian. Entonces el área ya nos la están dando, que sería 2 pies, ¿verdad?, cuadrado, y nos están dando en este caso buscar el radio. Pues entonces tenemos que partir de lo que conocemos. Pues vamos a partir de aquí, de la fórmula. Pues entonces sería que área es igual que a 1/2 por radio a la 2 por z. En otras palabras, nosotros tenemos que buscar radio, y aquí nos dan radio al cuadrado. Lo primero que yo, ¿verdad?, hago es eliminar ese medio, y ese medio yo lo hago multiplicando todo por 2. Entonces vamos a hacer esto para que ustedes, para que yo lo tengo así separado, pero observe esto. Esto es lo mismo que tener todo multiplicado, que sería r a la 2 por z, y eso dividido entre 2. Eso es lo mismo. Por lo tanto, si eso es lo mismo, sería r a la 2 por z entre 2. Pues yo lo que voy a hacer es que
voy a multiplicar en ambos lados por 2 para eliminar ese 2 que está operado con el radio, porque yo quiero dejar el radio solo. Pues entonces multiplico aquí por 2 y multiplico aquí por 2. ¿Ves? Estos 2 se van a convertir en 1 y me quedaría que 2a es igual al radio al cuadrado por z. Pues entonces ahora yo lo que quiero es dejar el radio solo, pues voy a dividir entre z en ambos lados. ¿Ves? Esto me va a dar 1 y entonces esto sería que 2a sobre z es igual a que al radio al cuadrado, pero me están preguntando por el radio. ¿Ves? Pues entonces tendría que buscarle que 2a sobre z y radio al cuadrado, la raíz cuadrada a ambos lados. ¿Ves? Y entonces ya la fórmula sería que r es igual que a la raíz cuadrada de 2 veces el área entre z. ¿Ves? Y esta es la que tenemos que utilizar. ¿Ves? Vamos a borrar por aquí para que vean, ¿verdad? Para que vean cómo fue que llegué ahí. Pero voy a borrar para hacer el cálculo. Esta es la fórmula que yo voy a utilizar. ¿Ven? Borro. Y entonces la fórmula sería r es igual a que a la raíz cuadrada de 2 veces el área entre el grado. ¿Ven? Porque esa es la información que me están dando. Pues entonces ahora lo que hago es que sustituir. Sería entonces 2 veces, ¿verdad? El área, que sería que 2 por 2 pies cuadrados, pies cuadrado, lo voy a dividir entre el ángulo, que el ángulo es que 1/3 radiano. ¿Ven? Pues entonces, en este caso, me va a dar que, al multiplicar eso, me da que 4 pies, ¿verdad? Cuadrado. Perdón. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Pues yo lo voy a multiplicar por el recíproco de esto, que sería que 3 radian, ¿ves? Porque es 1/3 y esto es una división. Por lo tanto, esa división la expreso como multiplicación y le busco el recíproco, ¿verdad? O el inverso multiplicativo. Y entonces eso me va a dar que sería la raíz cuadrada de 12 pies, ¿verdad? Cuadrado radiano. ¿Ves? Pues entonces lo que yo estoy buscando es que el radio, pues entonces en este caso ya, y aquí es pi cuadrado radiano, ¿verdad? A ver si, porque aquí es, ok, seguimos, después trabajamos esto. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo voy a buscar la raíz cuadrada de 12, pero la raíz cuadrada no es exacta, por lo tanto tengo que entrar a buscar, ¿verdad? Los factores, o cuál de esos factores de 12 tiene una raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, el que tiene una raíz cuadrada exacta es 4 por 3. Aplicamos una propiedad de radical que me dice que si tengo el radical de un producto, es lo mismo que buscar el radical de cada factor, ¿verdad? Pues entonces sería raíz de 4 por raíz de 3, y esto me va a dar 2 raíz de 3. Por lo tanto, ¿ven? En este caso, aquí sería radian nada más, ¿verdad? Pi cuadrado por radian, y este radian se va con este radian y me quedaría solamente pies, ¿sabes? Que se supone que quede solamente pies nada más. ¿Ven? Así que nada, eso, yo espero que esto no les traiga mucha confusión, y entonces si acaso ahora el próximo ejemplo lo hacemos sin la unidad como tal. Pero es bueno uno, ¿verdad?, tener en cuenta las unidades, porque en el curso más adelantado te va a exigir que coloque las unidades.
de dónde sale el radián, de dónde sale, ¿verdad? Quizás los metros, los pies, si son cuadrados, cúbicos, pues eso hay que tenerlo bien presente. ¿Ven? Vamos para el último ejemplo. Bien, que en este caso sería, te dan el radio, te dice 5 millas, te dan el área, ¿verdad? 3 millas al cuadrado, y te van a preguntar, obviamente, el ángulo. El ángulo sí tiene que ser en radian, ¿ven? Y entonces, en este caso, aquí hay millas, y usted dice, pero ¿de dónde sale el radian? Porque en el área tiene que haber un radian envuelto, ¿ven? Pero en este caso, si lo vemos al principio, ¿ven? El que hicimos al principio, que era R 10 metros, el radian era 1/2, ¿verdad? Radian, y buscaba el área. Pues el área era que 1/2 por el, ¿cómo se dice? El radio a la 2 por el ángulo. Por eso es que aquí en el área va más que radian solo, no va al cuadrado, porque lo que se eleva al cuadrado es el radio, y el radio solamente tiene las medidas, ¿ven? Entonces eso se supone que vaya ahí, ¿ven? Porque entonces cuando buscó después ángulo, ahí es que sale la unidad de radian, y eso hay que saberlo, ¿bien? Pues nada, pues entonces ahora pues la fórmula es que área es igual a que a 1/2 radio a la 2 por el ángulo. Pues entonces todo eso, ¿verdad? Yo tengo que despejarlo para el ángulo. Pues esto yo lo puedo reescribir de esta forma, que sería r a la 2 sobre 2 multiplicado por el ángulo. Y lo hago, ¿verdad?, a conveniencia. ¿Por qué? Porque en este caso, pues yo lo que tengo que eliminar todo esto, y todo esto yo lo puedo eliminar si lo multiplico por el recíproco. ¿Ven? Pues entonces multiplico en este lado por 2 radio a la 2, y aquí multiplico por 2 radio a la 2. ¿Ven? Y entonces en ese caso, ¿qué sucede? Todo esto te va a dar 1. Por lo tanto, el ángulo va a ser que, en este caso, sería que 2 por A, 2A, entre el radio al cuadrado. ¿Ven? Y entonces esa es la que vamos a utilizar. ¿Ven? Vamos a utilizarla aquí. Sería que pues, el ángulo es que 2 veces el área entre el radio al cuadrado. Pues el área es que 3 millas, pues sería 2 por 3 millas a la 2, ¿verdad? Al cuadrado, ¿verdad? Y obviamente aquí está el famoso radian. Entonces lo voy a dividir entre el radio, que es 5 millas, a la 2. Pues entonces 2, esto me va a dar que 6 millas cuadradas radianes, y entonces esto me va a dar que 5 a la 2, 25 millas cuadradas. ¿Ven? Pues entonces las millas se convierten en 1, y 625 no simplifica, por lo tanto se quedaría 625 avos radian. Y ese sería el ángulo, obviamente. ¿Ven? Así que, como usted habrá visto, es bien importante dominar lo de las unidades, porque en el mismo cálculo, pues como me pasó a mí ahí, pues me equivoqué, porque obviamente como preparo tantas clases, no tengo tanto tiempo para hacer todos los ejercicios, y la mayoría de los ejercicios yo los anoto aquí y yo los resuelvo, lo cual en educación, cuando uno estudia, te dicen que eso no se hace. Pero obviamente si me siento a hacer todos los ejercicios de todas las clases que estoy grabando, pues entonces estaría como un año escribiendo todo para después hacer las grabaciones. Y yo quería empezar ya con el canal.
Así que nada, me disculpan esa, pero para que usted vea, eso es un ejemplo de que hasta uno mismo ¿cómo se dice? Comete errores, ¿verdad? Lo importante de cometer los errores es reconocerlo y corregirlo en el momento, ¿ves? Porque eso es lo que te internaliza, ¿verdad? Un conocimiento. Así que nada, espero que estas explicaciones les sirvan, ¿verdad? Para aclarar las dudas que tengan o le ayude también a resolver los ejercicios que le da su maestra, profesor o profesora. Así que nada, estaremos entonces viéndonos en la próxima clase de biología. Así que éxito y a practicar mucho. Nos vemos en la próxima.